Buenos días, hermanos. Hoy es 10 de abril 2020 y hoy es Viernes Santo. Hoy meditamos la pasión como hicimos en Domingo de Ramos, y sin embargo, qué distinto. No hay cantos de alabanza, ni ramos, ni alegría, y es la misma pasión. Creo que tampoco estaríamos entendiendo el misterio pascual si convertimos el día de hoy en puro dolor y muerte. El Viernes Santo es la jornada que recuerda la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. En este día comentaba el Papa emérito Benedicto XVI que la liturgia de la Iglesia no prevé la celebración de la Santa Misa, pero la Asamblea Cristiana se reúne para meditar el gran misterio del mal y del pecado que oprimen a la humanidad, para recorrer a la luz de la palabra de Dios y ayudada por conmemoradores gestos litúrgicos los sufrimientos del Señor que expían este mal. Después de haber escuchado la narración de la pasión de Cristo, la comunidad reza por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo, adora la cruz y se acerca a la Eucaristía, consumando las especies conservadas de la misa en la cena del Señor del día anterior, como invitación interior a meditar en la pasión y muerte del Redentor y para expresar el amor y la participación de los fieles en los sufrimientos de Cristo. La tradición cristiana ha dado vida a diferentes manifestaciones de piedad popular, procesiones y representaciones sagradas que buscan imprimir cada vez más profundamente en el espíritu de los fieles sentimientos de auténtica participación en el sacrificio redentor de Cristo. Entre estos destaca el Via Crucis, ejercicio de piedad que con el paso de los años se ha ido enriqueciendo con diferentes expresiones espirituales y artísticas ligadas a la sensibilidad de las diferentes culturas. De este modo han surgido en muchos países santuarios con el nombre de calvarios, hasta los que se llega a través de una salida empinada que recuerda el camino doloroso de la pasión, permitiendo a los fieles participar en la subida del Señor al monte de la cruz, el monte del amor llevado hasta el final. Por otra parte, mis hermanos, quisiera compartirles que cuando yo era joven, hace ya algo de años, y veía la pasión de Cristo representada en la parroquia de mi pueblo, siempre pensaba, ¿por qué los judíos fueron tan malos? ¿Por qué trataron tan mal a Jesús? Y así, con el tiempo, fui creciendo con ese sentimiento o con esa idea. Pero ya cuando empecé a leer la Biblia, me encontré con otra realidad. Y surgió una pregunta, me surgió una pregunta. ¿Realmente quién tiene más participación en la muerte de Jesús? Buscando una respuesta de nuestro magisterio, encontré en el Catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, en los numerales 597 al 599, ahí me di cuenta de quién había sido y seguía siendo partícipe de esa crucifixión. Una vez más, numerales 597 al 599. Vamos a ver qué dice.
el numeral 597. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén, incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su nombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintivamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos, ojo aquí, que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor, teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpable de esta horrible falta a los que continúan creyendo en sus Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo. El suplicio de la cruz, sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol San Pablo, de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú
soy yo, quien con ellos lo han crucificado y lo seguimos crucificando todavía, deleitándonos en los vicios y en los pecados. Esto es lo que dice el Catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia. Y para concluir, el Viernes Santo nos invita a vivir y a meditar la pasión de Cristo. Es decir, se trata de contemplar, como nos recomienda San Ignacio, como si presente me hallare, como si estuviéramos presentes en el misterio de la muerte en cruz del Hijo de Dios, del Jesús hermano y redentor nuestro. Un misterio lleno de sentido salvador para cada hombre, que no requiere hoy tantas exhortaciones sentimentales ni explicaciones doctrinales como hondura de fe. Misterio a contemplar, misterio para vivir. Hermanos, cuando nos unimos al sacrificio de Jesús y hacemos del día una misa, es el todo que nos une y nos perdemos en Él. Nos hacemos Cristo para la vida de todos. Oremos por la conversión de nosotros mismos, la conversión del mundo entero. Meditemos este Viernes Santo con nuestras familias, en nuestros hogares, y guardemos estas palabras en nuestro corazón. Que Dios les bendiga a todos y la paz de nuestro Señor se quede en sus corazones. Amén.